Carlos Montenegro era el retrato de un hombre cuya vida entera había sido definida por la ambición. Desde joven, cargaba con una determinación feroz y una habilidad inusual para los negocios, siempre con una mente aguda y ojos atentos que analizaban cada oportunidad. Empezó con nada más que un sueño, una pequeña suma prestada y el deseo de ser alguien que el mundo jamás olvidaría. En poco tiempo, Carlos levantó un imperio construido con su fuerza e inteligencia implacables. Tenía en sus manos una fortuna colosal, pero irónicamente, lo que un día había sido su mayor ventaja, ahora era su mayor carga. Su mansión, una propiedad que dominaba el paisaje en la cima de una colina, era conocida como la Montaña de Cristal, un palacio de enormes puertas de hierro y paredes de mármol reluciente, con una arquitectura casi imperial. Los pasillos eran extensos, llenos de retratos, esculturas y tapices que él mismo había traído de cada rincón del mundo en sus viajes, como pruebas de su conquista. Sin embargo, a pesar de su belleza, el lugar emanaba una frialdad casi sobrenatural. Las paredes, aunque cubiertas de arte y lujo, parecían encogerse bajo el peso de la ausencia de cualquier calor humano. En el fondo de su corazón, Carlos siempre supo que algo le faltaba, pero nunca se detuvo realmente a reflexionar sobre lo que era. Se casó joven, aún inmerso en sus primeros grandes negocios, sin tiempo ni espacio para reflexionar sobre el significado profundo de compartir la vida con alguien. Lucía, su esposa, era una mujer sensible, apasionada por la música y el arte, siempre buscando un compañero para compartir los sueños y los momentos simples. Ella intentó adaptarse al mundo de Carlos, sacrificando sus propios deseos para seguir su ritmo implacable. Sin embargo, después de años de intentos frustrados por llamarlo a algo más allá de los negocios, Lucía dejó el hogar en silencio, y su partida abrió un vacío que Carlos nunca logró llenar. Después del divorcio, sus hijos, Mateo y Andrés, también se distanciaron. Mateo era un joven de espíritu libre, que desde temprano demostró un talento para la pintura, algo que Carlos nunca tomó en serio, despreciando las aspiraciones artísticas de su hijo como una pérdida de tiempo. La relación entre los dos nunca fue fácil. Mateo, en su adolescencia, dejó la casa de su padre en busca de independencia, prometiendo no depender jamás del dinero de la familia. Andrés, en cambio, era discreto y calculador, una versión joven y ambiciosa de Carlos, pero con un deseo mayor de forjar su propio camino. No obstante, incluso él mantenía una distancia prudente, incapaz de soportar el peso de la frialdad y el desprecio sutil que su padre proyectaba sobre todo lo que consideraba frágil o sentimental. Sin nadie en quien pudiera confiar, Carlos depositó toda su vida en su fortuna. Pero los años empezaron a pasar factura, y la soledad se volvía una sombra cada vez más visible alrededor del hombre que todos temían y respetaban. Vivía sumido en una rutina rígida y solitaria, rodeado de empleados que no se atrevían a cruzar su mirada, moviéndose por la mansión como sombras silenciosas. Sus días estaban llenos de reuniones de negocios, llamadas interminables y documentos apilados sobre su escritorio, como si así pudiera alejar la idea de que, algún día, todos esos papeles no significarían absolutamente nada. Su enfermedad, que hasta entonces se había mantenido oculta, comenzó a mostrar sus primeros síntomas. Era una enfermedad cruel, una condición rara que le iba consumiendo la salud poco a poco, como una llama que se apaga lentamente. Carlos había consultado a los mejores médicos del país, gastando una fortuna en tratamientos, intentando mantener su condición en secreto, como si temiera que su fragilidad fuera vista como una derrota. Pero los síntomas eran implacables, la fatiga, los dolores que lo despertaban por las noches y el peso constante en su pecho le recordaban cada día que su tiempo era limitado. Por más que intentara mantener una apariencia imperturbable, Carlos sabía que, esta vez, la batalla estaba perdida. En el espejo de su cuarto, veía un rostro que no reconocía. Las ojeras profundas, la piel pálida y el cabello que empezaba a perder su brillo eran marcas de una vida gastada en la búsqueda incesante de algo que ahora parecía insignificante. Se preguntaba si alguien lo recordaría cuando se fuera, o si todo su esfuerzo habría sido solo un eco vacío.
La idea de morir solo, sin nadie que lo sostuviera en su último suspiro, lo atormentaba. Cada día, Carlos Montenegro sentía el peso de la mansión caer sobre él. Las paredes que lo rodeaban parecían más estrechas, y los pasillos que antes exudaban imponencia ahora le daban la sensación de una prisión invisible, donde él era el único prisionero. Empezaba a entender que el verdadero vacío que sentía no era por el dinero ni por el poder, sino por la ausencia de algo que había dejado pasar inadvertido, la capacidad de amar y ser amado. Mientras tanto, en un barrio humilde y vibrante, Juanito López, un niño de apenas 10 años, vivía una realidad completamente diferente. Su pequeño mundo era un contraste absoluto con la vida de Carlos Montenegro. Juanito vivía en una casa sencilla, de paredes desgastadas y techo de lámina, que apenas resistía la lluvia, junto a su madre, Dolores, una mujer de apariencia frágil y espíritu inquebrantable. Dolores era conocida en el barrio como una mujer de gran corazón, siempre sonriendo, aun con las dificultades. Sin embargo, su salud había comenzado a deteriorarse meses atrás, y, sin recursos para tratamientos adecuados, luchaba cada día por mantener una apariencia de normalidad frente a su hijo. Para Dolores, Juanito era la razón por la cual se levantaba todos los días, a pesar de que la enfermedad drenaba sus fuerzas. Su pequeño niño, con grandes ojos marrones y una sonrisa cálida, parecía haber nacido con una bondad innata. Juanito era un niño especial, siempre preocupado por ayudar a los demás, incluso si eso significaba renunciar a algo para sí mismo. Pasaba los días entre las pequeñas calles y plazas del barrio, ofreciendo ayuda a los vecinos, llevando las compras o distrayendo a los niños más pequeños para dar un respiro a las madres que trabajaban sin descanso. A pesar de su corta edad, Juanito ya comprendía la dura realidad que él y su madre enfrentaban. En la escuela, veía a otros niños con cuadernos nuevos y lápices de colores, mientras que él se conformaba con un estuche desgastado y los cuadernos que Dolores conseguía con mucho esfuerzo. Pero para él, nada de eso importaba. Sabía que su verdadero tesoro era su madre, y hacía todo lo posible para no preocuparla. Al notar que Dolores tosía más seguido o que sus piernas estaban más débiles, él asumía las responsabilidades de la casa, tratando de aliviar el peso que su madre cargaba. Por las noches, mientras el barrio se sumía en la oscuridad y el silencio tomaba las callejuelas, Juanito se sentaba al lado de su madre. Escuchando las historias que ella contaba sobre los tiempos en que era joven y llena de sueños. Dolores hablaba de cómo deseaba que él estudiara, que tuviera una vida distinta a la suya, y sus ojos se llenaban de lágrimas al pensar que quizás no viviría para ver a su hijo cumplir esos sueños. Juanito, en su inocencia, solo tomaba su mano, prometiéndole que un día él cuidaría de ella, que nunca más tendría que preocuparse por el dinero, y que tendrían una vida mejor. En los días de lluvia, la situación se volvía aún más desafiante. El techo goteaba, formando charcos de agua que Juanito secaba pacientemente, moviendo cubetas para tratar de contener el agua que caía en su cama y en la de su madre. Aún así, encontraban maneras de sonreír, convirtiendo hasta los momentos difíciles en juegos. Dolores, a pesar de su condición, sonreía al ver a Juanito correr de un lado a otro, y su amor por él crecía aún más al darse cuenta de lo resiliente y generoso que era su pequeño niño. Una tarde, al regresar de la escuela y encontrar a su madre acostada, más pálida de lo habitual, Juanito decidió que tenía que hacer algo más para ayudar. Comenzó a recoger botellas y papeles reciclables en las calles después de las clases, intercambiándolos por algunos pesos que usaba para comprar medicamentos simples o incluso frutas que Dolores tanto disfrutaba pero que rara vez podía permitirse. Todos los vecinos conocían a Juanito y, aunque su situación era modesta, lo ayudaban como podían, dándole lo que tenían de sobra, apoyando a ese pequeño ángel que traía luz a cada casa que visitaba. Dolores, al notar el esfuerzo de su hijo, sentía una profunda tristeza en el corazón. Veía el peso que él cargaba a tan corta edad y se preguntaba cuánto tiempo más tendría junto a él, deseando poder darle una vida digna y plena. Pero, aunque sufría, no permitía que Juanito viera su tristeza.
Para él, Dolores siempre estaba sonriendo y transmitiendo esperanza, repitiendo que todo estaría bien, aunque por dentro supiera que el fin de su salud estaba cerca. En aquel humilde barrio, donde las luces de los postes parpadeaban y la vida era siempre una lucha, Juanito y Dolores compartían un amor puro e incondicional. Para ellos, cada comida era motivo de agradecimiento y cada nuevo día, un milagro. Juanito, sin saber lo que el destino le tenía preparado, sentía que algo grandioso estaba por llegar, un cambio que aún no podía imaginar. Y Dolores, entre dolores y sonrisas, seguía luchando, sabiendo que, mientras pudiera respirar, haría todo lo posible para asegurar que Juanito nunca perdiera su fe y su esperanza. En una tarde gris, el cielo parecía pesar sobre la ciudad, prometiendo una lluvia torrencial. Carlos Montenegro, regresando de una reunión extenuante, decidió acortar camino por una zona que raramente frecuentaba, el barrio donde vivían personas como Juanito y Dolores, luchando por sobrevivir día a día. Su mente estaba inmersa en preocupaciones y recuerdos que le provocaban amargura. El mundo parecía cada vez más distante para Carlos, y las calles estrechas y bulliciosas de aquel barrio reforzaban un sentimiento de desconexión. Mientras su auto avanzaba por las calles irregulares, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Pronto, la lluvia se convirtió en una tormenta violenta. La visibilidad disminuyó drásticamente y la calle, mal pavimentada y con enormes charcos, se volvió casi intransitable. Carlos estaba inquieto, intentando ignorar el malestar, pero en una curva cerrada, un camión descontrolado se cruzó en su camino. El conductor frenó bruscamente, pero la fuerza del agua y la velocidad hicieron que el auto derrapara y se estrellara contra un muro de concreto, dañando la puerta del conductor y dejándolo atrapado en un estrecho y oscuro callejón. Carlos intentó salir, pero el impacto lo había dejado aturdido, y un dolor agudo recorrió su pierna, impidiéndole moverse. Gritó pidiendo ayuda, pero la lluvia ahogaba cualquier sonido, y el barrio parecía desierto. Sus intentos de forzar la puerta fracasaron. Estaba atrapado, vulnerable y en una situación que nunca imaginó vivir. La sensación de impotencia lo dominó, mezclándose con la desesperación y el dolor. Carlos Montenegro, el poderoso empresario, estaba a merced de su suerte y de la compasión de alguien que pasara por allí por casualidad. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad y bajo la lluvia implacable, apareció Juanito. Regresando a casa después de otro día en que había recogido reciclables para ayudar a su madre, el niño vio el auto de lujo en el callejón, medio oculto bajo el reflejo de los charcos. Se acercó cautelosamente, curioso y conmovido al mismo tiempo. Aquel no era el tipo de vehículo que solía verse en su barrio. Al percatarse de la silueta de un hombre atrapado dentro del auto, sin dudar, Juanito se apresuró para ver cómo podía ayudar. Acercándose a la ventana, vio el rostro pálido y angustiado de Carlos. El empresario lo miró con una mezcla de incredulidad y alivio, dándose cuenta de que su salvador era solo un niño delgado y con ropa desgastada, pero con una mirada decidida. Sin miedo, Juanito analizó la situación y rápidamente corrió hasta el lado del pasajero, logrando abrir la puerta. Entró al auto y, con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitía, ayudó a Carlos a apoyarse en su hombro. El dolor intenso que Carlos sentía le hizo gemir, pero, por alguna razón, al mirar al niño, encontró una calma que lo reconfortó. A pesar de las dificultades y de la fuerza que necesitaba aplicar, Juanito ayudó a Carlos a caminar, cojeando, hasta su casa. La lluvia se intensificaba, y ambos estaban empapados, pero el niño continuó firme, guiando al hombre mayor por las callejuelas y escaleras hasta el humilde hogar que compartía con Dolores. Al llegar, Juanito ayudó a Carlos a sentarse en una silla vieja, pero cómoda. La madre, Dolores, débil y cansada, se levantó con dificultad para revisar el estado del visitante inesperado. Con su voz dulce y gentil, comenzó a atender a Carlos, limpiando sus heridas y ofreciéndole un té caliente para reconfortarlo. Carlos observaba todo en silencio, absorbiendo cada detalle de aquel hogar tan diferente a todo lo que él conocía.
La pequeña sala, a pesar de ser simple y sin lujos, rebosaba de calidez. Había una mesa de madera rústica, cubierta con un mantel remendado, donde se encontraban algunos adornos y un jarrón con flores que Juanito había recogido días antes para alegrar a su madre. Las paredes estaban marcadas por manchas de humedad, pero también había fotos antiguas y dibujos de Juanito, que daban vida y color al ambiente. Era un hogar modesto, sin sofisticación, pero había una pureza en la atmósfera que Carlos no experimentaba desde hacía décadas. Mientras Dolores lo atendía, Carlos se sentía invadido por una mezcla de vergüenza y gratitud. El dolor físico era intenso, pero la humildad y el cariño con los que esas personas lo trataban penetraban en algo más profundo, algo que apenas comprendía. Juanito, el niño que apenas conocía, lo estaba cuidando con una atención que no había sentido desde que era joven, mientras Dolores le ofrecía todo lo que tenía para que se sintiera acogido. En aquella casa pobre, el empresario sintió un calor humano que le era desconocido, algo que ni todas las riquezas que acumuló en su vida le habían podido proporcionar. Dolores lo observaba con ojos gentiles, notando algo roto en la expresión del hombre frente a ella, un vacío que le recordaba a alguien que sufría. No preguntó nada, solo le sonrió con ternura, y Carlos, sorprendentemente, le devolvió el gesto con un leve asentimiento. Se sentía exhausto, física y emocionalmente, como si hubiera cargado un peso invisible durante toda su vida, y ahora, sentado en aquella simple silla. Comprendía que tal vez necesitaba de ese instante más de lo que imaginaba. Cuando el dolor comenzó a ceder, Carlos miró a Juanito, que lo observaba en silencio, con ojos curiosos y llenos de compasión. «Gracias, niño», dijo con voz débil pero sincera. Juanito solo sonrió, como si fuera lo más natural del mundo ayudarlo. Sin saber cómo expresar toda la gratitud y emoción que comenzaba a sentir, Carlos sintió una chispa de esperanza surgir en medio de la oscuridad que dominaba su vida. A la mañana siguiente del accidente, la suave luz del amanecer entró por la modesta ventana de la casa de Dolores. Carlos, aún adolorido, despertó lentamente al sonido del canto de los pájaros y al aroma de café recién hecho que llenaba el ambiente. Era una sensación extraña y casi nostálgica para él, quien desde hacía mucho tiempo se había acostumbrado a despertar en una casa fría, vacía y llena de silencio. Allí, en ese hogar tan sencillo, todo parecía vivo, lleno de una energía suave que lo reconfortaba, una especie de paz que había olvidado que existía. Juanito ya estaba despierto, organizando las pocas cosas que tenía para llevar a la escuela. Mientras se preparaba, el niño observaba al hombre misterioso al que había ayudado la noche anterior. Estaba curioso, pero respetaba el silencio y la reserva de Carlos, sin atreverse a hacer preguntas. Su madre, Dolores, se movía con suavidad por la pequeña cocina, revolviendo una olla mientras preparaba algo caliente para el desayuno. Ella sabía que Carlos era alguien importante, estaba claro por la forma en que hablaba y por su postura, pero para ella, él era simplemente un hombre que necesitaba ayuda. Su generoso corazón no hacía distinción entre las personas. Al notar que Carlos estaba despierto, Dolores se acercó con una sonrisa discreta y le ofreció un plato con huevos y tortillas frescas. Carlos dudó. ¿Desde cuándo no comía una comida tan simple y casera? Aparentemente, hacía años. Acostumbrado a platos sofisticados y exóticos, nunca imaginó que un plato tan modesto pudiera tener un aroma tan agradable. Tratando de no parecer fuera de lugar, aceptó, y al probar el primer bocado, sintió algo diferente. Era como si esa comida llevara consigo una sensación de calidez y sinceridad que nunca había encontrado en los banquetes lujosos de su vida. Dolores lo observaba sutilmente, notando la expresión de sorpresa y melancolía en su rostro. Con una mirada gentil y tranquila, le dijo, «La comida, señor, sabe mejor cuando se hace con cariño». Carlos solo asintió, sintiendo que algo dentro de él se suavizaba. Esa mujer, tan sencilla y sufrida, tenía algo que él nunca había encontrado en nadie, una bondad pura, sin pretensiones, que parecía llenarlo de una ligereza extraña y desconocida. Después del desayuno,
Carlos se despidió de Dolores y de Juanito, afirmando que necesitaba volver a su casa y atender algunos compromisos pendientes. Salió de allí con pasos aún tambaleantes, apoyado en el bastón improvisado que Dolores le había prestado. Al entrar en su coche, dio una última mirada al humilde hogar donde había pasado la noche. Algo dentro de él resistía a irse, ese lugar, de algún modo, había tocado una herida olvidada. Con una expresión seria, siguió su camino, pero la imagen de Juanito y Dolores permanecía viva en su mente. Al regresar a su mansión, Carlos se dio cuenta de cómo el silencio y la frialdad de su hogar ahora le parecían aún más opresivos. Los pasillos, antes símbolos de poder, le daban la impresión de que cada paso resonaba en soledad. Aquella mansión, que tanto valoraba, ahora le parecía una jaula dorada donde vivía solo. Durante toda la semana, la imagen de aquella casa humilde y acogedora no abandonaba su mente. Recordaba a Dolores y su delicada manera de cuidar los detalles, de cómo ese hogar modesto poseía una dignidad y una serenidad que él nunca había conocido. Impulsado por una necesidad inexplicable, Carlos decidió regresar al barrio de Juanito el fin de semana siguiente, bajo el pretexto de que necesitaba agradecerles apropiadamente por la ayuda. Llegó al final de la tarde, y Juanito, al verlo al otro lado de la calle, corrió hacia él con la misma sonrisa abierta y espontánea. «Señor, qué bueno que regresó. Mi mamá dijo que usted necesitaba a alguien que cuidara de sus heridas», dijo el niño con entusiasmo. Carlos sonrió, sintiendo una ternura que no experimentaba desde hacía años. Dolores lo recibió con la misma gentileza e insistió en que se sentara mientras preparaba un té de hierbas para aliviar los dolores que aún quedaban del accidente. Carlos observaba en silencio, absorbiendo cada detalle de la simplicidad y armonía de aquel hogar. Empezó a visitarlo semanalmente, llevando pequeñas cosas para agradecer la ayuda que le habían dado, alimentos, medicinas para Dolores e incluso algunos cuadernos nuevos para Juanito, a quien veía que necesitaba más oportunidades para aprender. Con el tiempo, una amistad inesperada surgió entre Carlos y Juanito. El niño empezó a compartir con él sus pequeñas aventuras y sueños. Le contaba cómo deseaba, algún día, poder ayudar a su mamá a tener una vida mejor, cómo quería estudiar para ser un hombre que pudiera hacer una diferencia en el mundo. Carlos escuchaba cada palabra, admirado por la sinceridad del niño, por la humildad con la que enfrentaba su vida difícil. Con cada visita, algo dentro de Carlos se transformaba. Él, que había pasado tanto tiempo en busca de dinero y poder, comenzaba a sentir que finalmente había encontrado una forma de llenar el vacío que lo consumía. Para Dolores, la presencia de Carlos en la vida de Juanito era una bendición inesperada. Notaba la admiración de su hijo por aquel hombre misterioso y discreto, que nunca hablaba de su propia vida, pero escuchaba a Juanito con atención y respeto. Dolores, en su intuición de madre, sentía que Carlos era un hombre con el alma herida, que tal vez había encontrado en esa amistad un consuelo para su propia soledad. En una ocasión, mientras observaba a Juanito jugar con una pelota vieja en el patio, Carlos dejó escapar una pregunta, casi como un desahogo: ¿por qué es tan generoso, tan dispuesto a ayudar, teniendo tan poco? Dolores, sin apartar la vista de su hijo, respondió: porque eso es lo que ha aprendido, señor. Aquí, lo único que tenemos es lo que damos. El amor, la bondad, la generosidad, son las únicas riquezas que la vida nos permite llevar. Carlos guardó silencio, absorbiendo esas palabras. Resonaban en su mente, despertando una mezcla de arrepentimiento y esperanza, una sensación de que tal vez aún había tiempo para comprender el verdadero significado de una vida plena. Los meses pasaron, y la rutina de visitas de Carlos al hogar de Dolores y Juanito se convirtió en un ritual que él esperaba con ansias. En cada visita, el empresario descubría algo nuevo sobre la vida de simplicidad y amor que Juanito y su madre compartían, y con ello, se sentía cada vez más unido a esa pequeña familia. Para Dolores, Carlos era un amigo, alguien en quien confiaba y a quien trataba con un cariño sincero, sin ningún interés más allá del deseo de retribuir la bondad.
Para Juanito, en cambio, él era una figura inspiradora, un adulto que realmente lo escuchaba, que lo animaba a soñar en grande y a reconocer su propio valor. Un día, al llegar a la casa humilde, Carlos encontró a Dolores recostada en el sofá, con el rostro pálido, la respiración entrecortada y los ojos cansados. Juanito, sentado a su lado, sostenía su mano, tratando de consolarse, pero su mirada mostraba temor. Sabía que la salud de su madre estaba deteriorándose, que sus fuerzas parecían disminuir con el tiempo, y él, aún tan pequeño, no sabía qué más podía hacer. Al ver a Carlos, el niño corrió hacia él y, con una voz temblorosa, pidió ayuda: «Señor Carlos, mi mamá está peor. Ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdela». Carlos sintió una profunda angustia en el corazón. La situación era más grave de lo que había imaginado. Dolores, siempre sonriente y optimista, ahora apenas podía levantar la cabeza para saludarlo. Se acercó lentamente y tomó su mano, fría y temblorosa, tratando de transmitirle fuerza a través del contacto. Al ver de cerca el sufrimiento de esa mujer que tanto lo había ayudado sin pedir nada a cambio, Carlos sintió un impulso de protegerla y retribuir el cuidado que ella y Juanito le habían brindado. Sin dudar, Carlos tomó una decisión. Le prometió a Juanito y a Dolores que haría todo lo que estuviera a su alcance para que ella recibiera el tratamiento que necesitaba. Ese mismo día, contrató a los mejores médicos de la ciudad, quienes se sorprendieron al ver que aquel poderoso empresario, conocido por su frialdad y distancia, estaba empeñado en ayudar a una mujer tan humilde. Se realizaron exámenes, y los médicos confirmaron que Dolores necesitaba una serie de tratamientos largos y costosos para mejorar su condición. Carlos no escatimó en gastos, programó los procedimientos y cubrió todos los costos, insistiendo en que Dolores aceptara su ayuda, asegurándole que era lo mínimo que podía hacer por alguien que lo había acogido como parte de su familia. Para Juanito, ver el cuidado que Carlos mostraba hacia su madre fue un alivio. Cada vez más, admiraba al hombre que había llegado a sus vidas como un desconocido y que ahora se convertía en un amigo y protector. Carlos, por su parte, observaba a Juanito con una mezcla de ternura y admiración. Cada día, la dignidad y bondad del niño lo conmovían profundamente, despertando en su corazón el deseo de hacer más por él, de ofrecerle una vida que reflejara el brillo que Juanito traía a todos los que lo rodeaban. Un día, al llevarlos a una consulta médica, Carlos propuso algo que había estado pensando en silencio. Detuvo el auto en un parque cercano al hospital e invitó a Juanito y a Dolores a bajar para caminar y conversar. El parque era un lugar agradable, con flores coloridas, árboles frondosos y bancos de madera donde las familias se reunían los fines de semana. Era una escena sencilla, pero para Dolores y Juanito, que rara vez podían salir de su barrio, ese momento era un lujo. Caminando a su lado, Carlos dudó antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Dolores, Juanito, hay algo que quiero ofrecerles», comenzó, con una voz que dejaba entrever una pizca de emoción. «Juanito, eres un niño extraordinario, y tu bondad e inteligencia merecen una oportunidad para desarrollarse. Me gustaría ayudarte con tus estudios, asegurarme de que puedas tener una buena educación, la mejor que yo pueda darte». Dolores se detuvo y miró a Carlos, sorprendida y agradecida, pero también dudosa. Sabía que Carlos estaba ofreciendo algo grandioso, algo que cambiaría para siempre la vida de su hijo. Pero Dolores era una mujer orgullosa, que siempre le había enseñado a Juanito que nada en la vida es gratuito y que la dignidad consistía en aceptar solo lo que pudieran retribuir. Con delicadeza, sonrió y respondió: «Señor Carlos, le agradezco de todo corazón. Pero quiero que Juanito aprenda a valorar todo lo que tiene. Si puede ayudarlo, solo le pido que sea como un amigo y un guía, no como un favor o una deuda». Carlos, emocionado por la respuesta de Dolores, comprendió la profundidad de esa sencilla condición. No se trataba de rechazar su ayuda, sino de preservar la integridad y dignidad de su familia, algo que ella valoraba por encima de cualquier comodidad material.
Entonces prometió a Dolores que el apoyo sería una oportunidad que Juanito tendría que aprovechar con su esfuerzo y dedicación. En los días siguientes, Carlos comenzó a buscar las mejores escuelas de la ciudad y a planear la educación de Juanito con el cuidado de quien prepara su propio futuro. Al mismo tiempo, continuaba atendiendo la salud de Dolores, cuya condición ahora se estabilizaba con los tratamientos y una esperanza renovada. Carlos sentía, como nunca antes, una sensación de propósito, una misión que llenaba cada día con un sentido nuevo y desconocido. Sin embargo, Carlos sabía en su interior que su propia salud no mejoraba. La enfermedad que padecía seguía avanzando en silencio, y aunque intentaba ignorar los síntomas, el cansancio aumentaba y los dolores se intensificaban. Evitaba hablar de ello, prefiriendo concentrar su energía en ayudar a Dolores y a Juanito. Pero en los momentos de soledad, se preguntaba cuánto tiempo más tendría para estar junto a esa familia que, de forma inesperada, había dado un nuevo sentido a su existencia. El tiempo siguió pasando, y Carlos Montenegro se encontraba cada vez más involucrado en la vida de Juanito y Dolores. Visitaba la casa humilde con frecuencia, trayendo pequeños obsequios y pasando horas conversando con Juanito sobre sus sueños y aspiraciones. Durante estas visitas, Carlos compartía, de manera discreta y cuidadosa, algunas lecciones sobre el mundo de los negocios, pero lo hacía con el propósito de inspirar al chico, quien lo escuchaba con ojos brillantes y una atención inusual. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, la enfermedad de Carlos avanzaba de manera implacable. Aunque intentaba ocultar los síntomas frente a Juanito y Dolores, los dolores se hacían más intensos y los signos de cansancio eran cada vez más evidentes. Evitaba hablar sobre su condición, enfocando toda su energía en asegurar que Dolores estuviera bien y que Juanito tuviera las oportunidades que él mismo no había valorado en sus propios hijos. Aún así, en los momentos de soledad, Carlos se preguntaba cuánto tiempo más podría continuar desempeñando el papel de protector y mentor para esa familia que ahora significaba todo para él. Una tarde especialmente melancólica, Carlos estaba en su mansión, mirando el sol ponerse a través de las enormes ventanas, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado en su vida. Era imposible negar el vacío que su lujosa residencia le transmitía. Decidió, entonces, hacer una visita sorpresa a Juanito y Dolores, pues el pensamiento de verlos le traía una calma que nada más lograba proporcionar. Al llegar, encontró a Juanito esperando en la puerta, como si lo hubiera presentido. Con una sonrisa de bienvenida, Juanito corrió hacia él y lo invitó a entrar. En la pequeña sala, Dolores estaba sentada, envuelta en una manta, pero su mirada estaba atenta y su voz cálida, diferente al inicio de su enfermedad. Había recuperado parte de sus fuerzas gracias a los tratamientos que Carlos le había proporcionado, y su gratitud por el apoyo era palpable. Sin embargo, Dolores también notaba el semblante pálido y cansado de Carlos, las arrugas de dolor que intentaba ocultar. En su interior, sabía que el hombre que tanto había hecho por ellos estaba librando una batalla silenciosa, pero decidió respetar su silencio, permitiéndole llevar su carga sin preguntas. Esa noche, mientras Dolores preparaba una sopa sencilla, Carlos y Juanito conversaban en la sala. Carlos, más serio de lo habitual, miró al niño y le dijo, «Juanito, sabes que la vida está llena de desafíos. Lo que nunca debes perder es tu bondad, porque eso es lo que te hace especial». El niño, escuchando esas palabras, sintió un peso que no sabía describir, como si ese consejo llevara un significado profundo y casi una despedida. Asintió con ojos brillantes, mientras Carlos se esforzaba por mantener la mirada firme, ocultando el torbellino de emociones que lo dominaba. Dolores los llamó a cenar, y todos se sentaron a la mesa. Era una comida sencilla, pero el ambiente estaba impregnado de amor y gratitud. Carlos, al mirar a su alrededor y ver las risas sinceras de Juanito y Dolores, sintió un nudo en el corazón. Aquello era todo lo que había buscado en su vida: calidez humana, amor, una verdadera familia. Allí, en la presencia de una familia que lo había acogido sin pedir nada a cambio, comprendió que ese pequeño hogar era su refugio, el único lugar donde finalmente había encontrado paz.
Después de la cena, Carlos y Dolores se despidieron con un abrazo, y ella, con la intuición que solo las madres tienen, le susurró: si nos necesitas, aquí estaremos, Carlos. Recuerda que la familia no se hace solo de sangre, sino de lazos del corazón. Sus palabras tocaron profundamente al empresario, y salió de allí con una emoción indescriptible, sintiendo que tal vez, también él había encontrado su redención. En los días que siguieron, Carlos volvió a su rutina de negocios, pero ya nada parecía importarle. Sabía que su tiempo se agotaba, y esa certeza lo impulsó a tomar una decisión importante. Llamó a su abogado de confianza, don Julián, un hombre discreto y leal que lo había acompañado a lo largo de su trayectoria. En una reunión solemne y privada, Carlos expresó sus deseos respecto a su herencia, revelando a don Julián que, contrario a lo que todos esperaban, no dejaría la mayor parte de su fortuna a sus hijos distantes o a sus socios. Había decidido que su legado debía ser una extensión de la bondad que había encontrado en Juanito y Dolores. Don Julián, sorprendido, escuchó al empresario con atención y prometió que sus deseos serían cumplidos. Carlos escribió un testamento detallado, asegurando que Juanito y Dolores recibirían todo lo que había acumulado, en una decisión que no solo sorprendería a su familia, sino que también cambiaría el destino del niño que le había mostrado el verdadero valor del amor y la generosidad. Antes de salir de la oficina, Carlos entregó a don Julián una carta, sellada con cera, pidiéndole que se la entregara a Juanito cuando llegara el momento. Carlos volvió a su mansión esa noche sintiéndose exhausto, pero en paz. Sabía que, por primera vez, había hecho algo verdaderamente significativo. En los días que siguieron, redujo sus visitas a la casa de Dolores, pues su condición física empeoraba rápidamente. No quería preocupar a Juanito y a Dolores, y prefería que lo recordaran como el hombre que los visitaba con una sonrisa y conversaciones ligeras. Carlos, consciente de que el final estaba cerca, comenzó a reflexionar en silencio, atesorando los recuerdos de cada momento compartido con esa familia que, de manera inesperada, le había enseñado el valor del afecto y la verdadera conexión humana. Carlos Montenegro continuaba visitando a Juanito y a Dolores, sintiéndose cada vez más en casa en aquel humilde hogar. Pasaba horas escuchando los relatos inocentes y divertidos de Juanito sobre la escuela y las historias del barrio, y en cada conversación veía más potencial y brillo en el niño. El deseo de ayudar a esa familia crecía cada día, pero sabía que debía hacerlo con respeto, sin herir su orgullo, especialmente el de Juanito, quien siempre había demostrado una dignidad admirable. En una tarde soleada, mientras Juanito jugaba en el patio con una pelota vieja y desgastada, Carlos se sentó en un banco al lado de Dolores y compartió una idea en la que había estado pensando durante días. Dolores, comenzó él, con un tono serio pero amable, quiero hacer algo más por ustedes. No es solo cuestión de ayudar, veo el potencial de Juanito, veo que tiene una inteligencia y una bondad que son raras de encontrar. Me gustaría ofrecerle una oportunidad para que pueda estudiar y construir un futuro mejor para él y para ti. Dolores miró a Carlos, emocionada, pero también con cierta duda. Sabía que Juanito era un niño orgulloso, acostumbrado a enfrentar dificultades y que siempre había aprendido a valorar cada logro. Respetaba el deseo de Carlos, pero temía que su hijo rechazara cualquier oferta que pudiera parecer caridad. Carlos, respondió Dolores, después de unos segundos de silencio, agradezco tu generosidad, y no sabes cuánto significa esto para mí. Pero Juanito, él tiene orgullo. Para él, la ayuda debe ser algo que pueda retribuir. Carlos comprendió de inmediato, y la expresión seria en su rostro se suavizó en una sonrisa. Sabía que tendría que abordar el tema con cuidado para que Juanito sintiera que no solo estaba recibiendo, sino ganando una oportunidad para crecer. Cuando Juanito entró corriendo al patio, sudado y sin aliento, Carlos lo llamó. Juanito, le dijo con una voz calmada y amigable, ¿has pensado en tener un trabajo? Algo que te ayude a aprender más, para que te prepares para la vida que deseas. El niño, con los ojos brillantes de curiosidad, respondió, claro, señor Carlos.
Siempre ayudo a mi mamá con las cosas de la casa y las compras, un trabajo de verdad sería increíble. Carlos sonrió al ver el entusiasmo de Juanito. Entonces, continuó, quiero ofrecerte un trabajo. Podría ayudarte a comprar materiales escolares, libros, incluso pagar tus estudios. Tendrías la oportunidad de aprender mucho, pero sería un trabajo de verdad, con responsabilidades y compromisos, ¿qué te parece? Juanito dudó. La propuesta era tentadora, pero sentía que, aunque era una oportunidad, algo en su interior le impedía aceptarla directamente. Siempre había escuchado de su madre que nada se lograba sin esfuerzo, y su orgullo de niño le decía que aceptar la ayuda de Carlos así podría parecer demasiado fácil. Con un tono serio y respetuoso, respondió, se lo agradezco, señor Carlos, pero no quiero aceptar caridad. Si voy a tener la oportunidad de estudiar, quiero ganarla con mi esfuerzo. Carlos, al escuchar la respuesta digna y decidida del niño, sintió una mezcla de admiración y comprensión. Sabía que ese orgullo era una señal de fortaleza de carácter, algo que pocos poseían. Entiendo, Juanito, respondió Carlos, con una sonrisa orgullosa. Tienes razón. Nada debe venir sin esfuerzo. Entonces, haremos lo siguiente, voy a pensar en un trabajo que realmente te dé responsabilidades, y podrás ganarte lo necesario con tu propio empeño, ¿de acuerdo? Juanito asintió, con una sonrisa de satisfacción. Se sentía respetado y valorado, y el simple hecho de que Carlos estuviera dispuesto a encontrar una manera de ayudarlo sin herir su orgullo hizo que lo admirara aún más. Para Dolores, ver la interacción entre los dos le trajo una ola de alivio y felicidad. Sabía que ese hombre, que había llegado a sus vidas de forma inesperada, se había convertido en un verdadero mentor para su hijo, ofreciéndole la oportunidad de soñar sin perder su dignidad. Ese día, Carlos se fue de allí con el corazón ligero, decidido a encontrar una manera de ofrecerle a Juanito una oportunidad que pudiera ganarse con orgullo y mérito. Sabía que el futuro del niño apenas comenzaba y que, con la orientación adecuada, podría alcanzar lo que deseara. En los días que siguieron a la digna negativa de Juanito a aceptar ayuda directa, Carlos Montenegro no podía dejar de pensar en el niño y en el sincero orgullo que había demostrado. La respuesta de Juanito era algo que Carlos respetaba profundamente, él mismo había sido un joven con ambiciones y convicciones firmes, pero la vida y la riqueza lo habían alejado de esa pureza que ahora veía en Juanito. Sin embargo, el empresario sentía una necesidad urgente de hacer algo que asegurara el futuro del niño sin herir su orgullo, algo que le brindara oportunidades reales, sin parecer caridad. Una noche especialmente solitaria, Carlos reflexionaba profundamente, sentado en el lujoso despacho de su mansión. Las altas paredes, adornadas con estantes de madera oscura y obras de arte antiguas, parecían pequeñas ante la magnitud del vacío que él sentía. Los recuerdos de su propia juventud, los sacrificios que había hecho y las ambiciones que lo impulsaban, se mezclaban con las memorias de Juanito y Dolores. Recordaba el constante esfuerzo de Dolores para mantener su hogar, la serenidad con la que enfrentaba las dificultades y la sonrisa resiliente de Juanito, que brillaba incluso en medio de las privaciones. La determinación del niño había tocado una parte de Carlos que él creía dormida. Quería ayudar a Juanito, pero sabía que, para honrar su integridad, debía actuar con sutileza. Fue entonces que, al amanecer, una idea tomó forma en su mente. Decidió crear un fondo financiero específico para la educación de Juanito, pero de una forma en la que el niño sintiera que la oportunidad era algo por lo que él mismo había trabajado y que pudiera construir poco a poco. Carlos buscó entonces a su amigo y abogado, don Julián, un hombre de confianza e integridad inquebrantable, y le compartió el plan. En esa reunión confidencial en el despacho del abogado, Carlos expresó su deseo de asegurar el bienestar de Juanito y Dolores, sin herir su orgullo. Don Julián escuchó cada palabra atentamente, percibiendo la profundidad de las emociones que el empresario trataba de ocultar. Quiero que este fondo esté disponible para cubrir la educación de Juanito desde la escuela hasta la universidad, con la condición de que estudie y se esfuerce con dedicación. Quiero que sienta que es un logro suyo,
una oportunidad para transformar su propia vida, no algo que le llegó de forma gratuita, explicó Carlos, con una voz que mezclaba firmeza y emoción. Don Julián comprendió de inmediato el significado de aquello. Sabía que, en sus últimos meses, Carlos había encontrado un propósito inesperado al lado de Juanito, y ese fondo era más que un simple acto de generosidad. Para Carlos, era una manera de transmitir la dignidad y el respeto que había aprendido del niño. El abogado, conmovido, prometió cuidar cada detalle para que el plan se ejecutara tal como el empresario deseaba. Además, Carlos pidió a don Julián que estableciera una pequeña pensión para Dolores, destinada a cubrir sus gastos médicos y a mantener su hogar seguro, sin que ella tuviera que preocuparse por el futuro. Deseaba que Dolores supiera que su bondad y el amor por su hijo habían tocado profundamente el corazón de un hombre que, hasta entonces, se consideraba incapaz de sentir amor genuino. Al final de la reunión, Carlos se volvió hacia don Julián y, con una voz más débil de lo habitual, dijo: «Quiero que Juanito tenga la oportunidad de cumplir sus sueños, pero deseo, más que nada, que nunca pierda lo que lo hace único, su honor y su espíritu. Esa es mi promesa para él». Don Julián, conmovido, garantizó a Carlos que sus instrucciones serían cumplidas al pie de la letra y que, independientemente de cualquier desafío futuro, protegería la voluntad del empresario con su propia integridad. Los días siguientes fueron dedicados a organizar cuidadosamente el fondo educativo y el plan de apoyo para Dolores. Carlos sabía que no contaba con mucho más tiempo, así que se empeñó en cada detalle, revisando documentos y asegurándose de que todo estuviera en orden. Imaginaba el futuro de Juanito, visualizándolo crecer, convirtiéndose en un joven responsable, en un hombre con oportunidades para alcanzar lo que deseara. Carlos esperaba, con el corazón apretado, que el niño nunca perdiera el brillo que lo hacía especial. Finalmente, tras concluir todos los trámites, Carlos se permitió un momento de paz. En su última visita a la casa de Dolores y Juanito, miró al niño con una expresión que mezclaba cariño y nostalgia. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero sentía que, de alguna forma, su legado estaría seguro a través de ese niño. Carlos no reveló nada sobre lo que había hecho, prefirió guardar su secreto, deseando que Juanito descubriera, en el momento adecuado, cuánto su bondad y amistad habían transformado la vida de un hombre. Cuando Dolores tuvo una recaída seria en su salud, Carlos Montenegro fue el primero en percatarse de la gravedad de la situación. Había notado que, en sus últimas visitas, ella parecía más débil, con el rostro pálido y los ojos cansados, aunque siempre sonreía, esforzándose por ocultar cómo su cuerpo la traicionaba. Juanito también notaba los cambios en su madre y, a pesar de sus intentos por tranquilizarlo, él sentía que algo no estaba bien. En silencio, el niño comenzaba a cargar con una preocupación que Carlos no podía ignorar. Aquella tarde, al visitar la humilde casa, Carlos encontró a Juanito sentado en el patio, con el semblante abatido, mirando al cielo, como si buscara respuestas en las nubes. Carlos se acercó y, con una voz suave, le preguntó qué le preocupaba. Juanito dudó, pero finalmente confesó con una mirada triste y la voz quebrada: «Mi mamá, creo que está empeorando. La veo débil, y no sé qué hacer. Tengo miedo de perderla». La confesión del niño, tan honesta y vulnerable, tocó profundamente a Carlos, quien sintió una ola de preocupación y compasión. Sabía que, aun con el orgullo de Dolores y el orgullo discreto de Juanito, era momento de intervenir de forma definitiva. Carlos entró en la casa y encontró a Dolores descansando, visiblemente cansada. Ella sonrió al verlo, pero era una sonrisa frágil, sin la fuerza y el calor de siempre. Carlos, con un tono suave y respetuoso, se sentó a su lado y tomó sus manos. «Dolores, sé que siempre has querido mantener tu dignidad y nunca has querido depender de nadie, pero esta es una situación en la que el orgullo no debe impedir que recibas el cuidado que mereces. Juanito te necesita, y yo puedo ayudar». Dolores, con la mirada fija en Carlos, intentó argumentar. «Carlos, ya has hecho tanto por nosotros. No quiero ser una carga,
y no quiero que Juanito crezca pensando que dependemos de otras personas para sobrevivir. Pero Carlos, conociendo la fortaleza de aquella mujer, insistió con dulzura: Dolores, lo que ofrezco no es caridad, es un agradecimiento. Ustedes dos son la razón por la que he encontrado sentido en mis últimos días. Permíteme ayudar, porque es una forma de retribuir la bondad que ustedes trajeron a mi vida. Tras un largo silencio y con una expresión de aceptación, Dolores finalmente aceptó. Carlos, con el apoyo de su abogado y amigo fiel, don Julián, organizó inmediatamente que Dolores recibiera la mejor atención médica posible. Aseguró que todos los costos serían cubiertos y que ella tuviera acceso a los tratamientos y medicamentos que tanto necesitaba. Juanito, con los ojos brillando de gratitud y esperanza, se sintió aliviado al ver que su madre ahora tendría la oportunidad de recuperar su salud. En los días siguientes, Dolores fue internada en una clínica cercana, donde recibió el cuidado y la comodidad que por tanto tiempo había necesitado. Carlos la visitaba regularmente, siempre acompañado de Juanito, quien no soltaba la mano de su madre ni por un segundo. Compartían momentos de ternura e historias, y Dolores, incluso en su fragilidad, sonreía al ver el cariño y la dedicación de Carlos y Juanito. Durante una de esas visitas, Carlos le llevó a Dolores un pequeño libro de poesía, algo que había guardado desde joven, pero que nunca había leído. Confesó, en tono desenfadado, que el libro había pasado años guardado sin que él le diera importancia, pero que ahora sentía que esas palabras cobraban un nuevo significado. Dolores, emocionada, leyó algunos fragmentos en voz alta, y su suave voz llenó la habitación con una serenidad inesperada. Carlos, sintiéndose vulnerable y, al mismo tiempo, en paz, se dio cuenta de cuánto aquella mujer y su hijo habían despertado en él una sensibilidad que desconocía. Mientras Dolores se recuperaba, Juanito se dedicaba aún más a sus estudios, decidido a seguir los consejos de Carlos y a convertirse en alguien que pudiera retribuir toda la bondad que le habían ofrecido. Asistía a la escuela con un entusiasmo renovado, sintiéndose más motivado que nunca para honrar la amistad y la confianza que Carlos depositaba en él. Carlos, observando de cerca la dedicación de Juanito, se sentía orgulloso y emocionado al ver cómo el niño florecía a pesar de las adversidades. Durante esos días, Carlos se dio cuenta de que su relación con Dolores y Juanito se había convertido en algo que él no esperaba: eran su familia, un lazo que había surgido no por la sangre, sino por el amor y la gratitud. En los silenciosos pasillos de la clínica, Carlos reflexionaba sobre el destino que lo había llevado hasta aquella familia y sobre cuánto había cambiado desde el momento en que Juanito lo rescató en aquel callejón en una tarde lluviosa. Cada visita a la clínica reafirmaba su compromiso, su promesa silenciosa de asegurar que Dolores y Juanito no volvieran a enfrentar las incertidumbres del futuro. Sabía que su tiempo se agotaba, pero la simple presencia de Dolores y Juanito llenaba su corazón de una sensación de paz. No solo estaba entre ellos, sino que sentía que, al lado de aquella madre y su hijo, finalmente había encontrado un hogar. En los días siguientes a la recuperación de su madre, Juanito mantuvo la esperanza renovada de que todo estaría bien. Volvía a la escuela con la misma dedicación de antes, siempre pensando en las palabras de Carlos y en el sueño de construir un futuro mejor para Dolores y para él. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar algo extraño: Carlos ya no aparecía. El hombre que se había convertido en un verdadero amigo, un mentor y una figura paterna para él, de repente, ya no estaba cerca. Al principio, Juanito pensó que era algo temporal, quizá un compromiso importante de Carlos, y que pronto volvería. Esperaba ansioso cada tarde, mirando hacia la calle, creyendo que vería el auto elegante de su amigo estacionándose frente a su casa como de costumbre. Pero los días se transformaron en semanas, y Carlos seguía ausente, sin ninguna explicación. Juanito comenzó a inquietarse, lleno de preguntas que nadie parecía poder responder. Preocupado por la situación, decidió buscar respuestas. Al final de una tarde, al salir de la escuela, el niño se dirigió al despacho de don Julián, el abogado de extrema confianza de Carlos. Al llegar, encontró el despacho cerrado,
y la secretaria le informó que don Julián había viajado para atender asuntos personales. El corazón de Juanito se apretó. La desaparición repentina de Carlos y la ausencia de don Julián alimentaban su sensación de que algo estaba muy mal. Confuso y triste, Juanito decidió ir hasta la mansión de Carlos. No conocía bien el lugar, pues Carlos nunca lo había llevado allí, pero creía que al verla, entendería lo que estaba sucediendo. Después de caminar largas distancias y de tomar 2 autobuses, Juanito finalmente llegó a la mansión Montenegro. Desde el portón de hierro frío e imponente, pudo ver la propiedad, inmensa y solitaria, rodeada de altos muros y con un jardín meticulosamente cuidado, pero que parecía distante, casi intocable. Apretó el timbre y esperó, pero nadie respondió. Intentó de nuevo y, después de algunos minutos, un portero apareció preguntando quién era y qué quería. «Soy Juanito, amigo de Carlos Montenegro», respondió el niño, con el corazón acelerado. El portero, con una mirada desconfiada, le informó fríamente que el señor Montenegro estaba ausente y que nadie sabía cuándo, o si, volvería. Las palabras del portero golpearon a Juanito como un balde de agua fría. ¿Ausente? ¿Cómo que ausente? ¿Y por qué nadie sabía dónde estaba? Sintiendo un nudo en la garganta, el niño insistió, explicando que Carlos era su amigo, que siempre lo había ayudado y que solo necesitaba una noticia, un mensaje. Algo que explicara el motivo de su desaparición repentina. Pero el portero, aparentemente molesto, le pidió que se fuera y cerró el portón. Juanito se quedó allí, al otro lado de las rejas de hierro, con la mirada perdida, tratando de procesar lo que aquello significaba. Desolado y sin respuestas, Juanito regresó a casa caminando lentamente, sintiéndose traicionado y abandonado. Su corazón estaba destrozado, la ausencia de Carlos dejaba una herida que nunca imaginó que sentiría. Juanito recordaba las promesas y los consejos que Carlos le había dado, y como siempre le decía que estaría a su lado y al de su madre. Pero ahora, sin explicación alguna, el amigo que tanto admiraba había desaparecido, sin siquiera un adiós. Las preguntas giraban en su mente, ¿había hecho algo mal? ¿Se habría cansado Carlos de ayudar a alguien como él? Al llegar a casa, Dolores, quien ya había notado la tristeza en su hijo, le preguntó qué había sucedido. Juanito, conteniendo las lágrimas, le contó lo que había descubierto. Sentía que, al contarlo, liberaba una parte de su dolor, pero también reforzaba la pérdida. Dolores, con una mirada triste, lo abrazó, tratando de consolarlo, pero en su corazón también crecía una angustia, pues sabía cuánto significaba Carlos para su hijo. Esa noche, Juanito se quedó en su cama, sin poder dormir, con los ojos fijos en el techo mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido junto a Carlos. Cada recuerdo surgía como una ola de sentimientos confusos, el cariño, los consejos, las risas. Pero ahora, todo eso parecía una historia lejana, casi como un sueño que estaba a punto de desvanecerse. Y se preguntaba cómo podría seguir adelante sin el amigo que lo había inspirado y le había dado una visión de futuro que nunca antes había imaginado. El tiempo pasó lentamente desde la desaparición de Carlos Montenegro, y Juanito, aunque continuaba con sus estudios y ayudaba a Dolores en las tareas de la casa, sentía un vacío profundo. El amigo que tanto le había enseñado y a quien había aprendido a admirar se había esfumado de su vida sin ninguna explicación, dejando una herida invisible en su joven corazón. Cada día, intentaba encontrar consuelo en las palabras de Carlos y en los consejos que le había dado, pero el dolor de su ausencia era constante. Juanito nunca imaginó que la despedida de alguien que no era de su familia pudiera doler tanto. Dolores, por su parte, observaba a su hijo con una preocupación creciente. La tristeza de Juanito era visible, y sabía que la ausencia de Carlos le había causado una herida emocional profunda. Intentaba darle fuerzas, recordándole que la vida, por difícil que fuera, exigía coraje, y que las lecciones de Carlos vivirían en él. Aún así, ella misma no podía ocultar la nostalgia que sentía por aquel hombre que se había convertido en un amigo leal, trayendo una luz inesperada a sus vidas.
Pero ahora, Carlos era un misterio, su partida repentina había dejado un silencio que ni ella ni Juanito podían llenar. Cierto día, mientras regresaba de la escuela, Juanito notó una conmoción inusual en el barrio. La gente estaba en las esquinas, susurrando y comentando algo que él no podía entender. Al pasar por un grupo de hombres, escuchó un fragmento de conversación: Carlos Montenegro, ese empresario importante, murió. El mundo pareció detenerse para Juanito. Sin aliento, corrió a casa, con el corazón desbocado y la mente en estado de shock. Al llegar, encontró a Dolores sentada en la mesa, visiblemente afectada, con una expresión de profunda tristeza. Al verlo, ella simplemente asintió, confirmando lo que él tanto temía. La noticia de la muerte de Carlos Montenegro se había esparcido rápidamente por los noticieros. La partida repentina del influyente empresario sorprendía al país, no solo por su impacto en los negocios, sino también por el enigma que dejaba tras de sí. Carlos era respetado y temido, pero nadie realmente lo conocía. Para el público, solo era una figura poderosa, pero para Juanito, Carlos era mucho más que eso. Era el hombre que le había mostrado el valor de la educación, la dignidad y la bondad. El hombre que, una tarde lluviosa, había entrado en su vida como un extraño y se había convertido en el mentor que nunca esperó tener. Invadido por una tristeza profunda, Juanito sintió el peso de la pérdida de forma devastadora. No podía entender por qué Carlos se había ido sin despedirse, sin una palabra final. El vacío en su corazón parecía crecer con cada segundo, y se preguntaba si algún día sabría la verdad sobre lo que había llevado a Carlos a desaparecer de esa manera. La sensación de abandono se mezclaba con el dolor de la pérdida, y se preguntaba si Carlos sabía cuánto significaba en su vida. Esa noche, sin poder dormir, Juanito se acostó en el patio de su casa, mirando las estrellas. Recordó una conversación que había tenido con Carlos sobre cómo algunas personas nunca desaparecen realmente, sino que viven para siempre en los recuerdos de quienes las aman. Se acordó de los profundos ojos de su amigo y de las sabias palabras que siempre usaba para guiarlo, incluso en las situaciones más simples. Intentando encontrar consuelo, Juanito se repetía que Carlos seguiría con él de alguna manera y que su espíritu viviría en las lecciones que le había dejado. Los días que siguieron fueron difíciles. La ausencia de Carlos se sentía no solo en Juanito y Dolores, sino también en el mundo de los negocios, que ahora se encontraba en un estado de incertidumbre. Empresas y accionistas intentaban comprender el futuro del Imperio Montenegro sin su líder, y los noticieros recordaban constantemente el nombre de Carlos, destacando sus logros y sus éxitos. Sin embargo, nadie conocía las transformaciones internas que él había experimentado, ni las lecciones de vida que había aprendido junto a Juanito y Dolores. Era un secreto que solo ellos guardarían, un tesoro que pertenecía a la memoria de una amistad verdadera. Dolores, preocupada por la tristeza que veía en su hijo, se sentó junto a él y le dijo con una voz dulce y firme: «Hijo, la muerte es un misterio que nunca entenderemos completamente. Pero sé que el señor Carlos estaba agradecido por cada momento a nuestro lado y que nos amaba como parte de su familia. Honremos su memoria siendo fuertes, tal como él quisiera». Juanito asintió, pero las lágrimas en sus ojos mostraban que el dolor de la pérdida aún era demasiado intenso para él. Así, la muerte de Carlos Montenegro dejó un vacío que se sentía en muchos lugares, pero, sobre todo, en el corazón de Juanito. Nunca tuvo la oportunidad de despedirse, y esa ausencia repentina y sin explicación lo hacía sentirse incompleto, como si una parte de su propia historia hubiera sido interrumpida. Sin embargo, algo en el fondo de su corazón le decía que Carlos se había ido con un propósito, y que, de alguna manera, él seguiría guiándolo, incluso en su ausencia. La muerte de Carlos Montenegro causó gran revuelo en los círculos sociales y empresariales. La noticia de que el poderoso empresario había dejado este mundo de manera repentina circulaba en todos los periódicos, y todo el país comentaba sobre el futuro del Imperio Montenegro sin su líder. Sin embargo, para aquellos más cercanos a él, la verdadera conmoción giraba en torno a un misterio aún mayor: el contenido de su testamento.
Poco tiempo después de la muerte de Carlos, la familia Montenegro fue convocada para la lectura del documento, que tendría lugar en el prestigioso despacho de don Julián, el fiel abogado y amigo de larga data del empresario. Todos los familiares cercanos de Carlos esperaban con una mezcla de ansiedad y expectativa. Estaban seguros de que la herencia, compuesta por inversiones, empresas y propiedades, representaba una de las mayores fortunas del país. Para ellos, era evidente que cada uno recibiría una parte sustancial de la fortuna Montenegro. Estaban presentes los hijos de Carlos, Mateo y Andrés, ambos serios e impacientes, junto a otros parientes lejanos que, hasta entonces, apenas habían mostrado interés en la vida del empresario. Sin embargo, mientras se acomodaban en la elegante y austera sala de don Julián, todos notaron la presencia de una figura ajena a la familia, un niño de ropas humildes y mirada tímida, acompañado por una mujer de rostro cansado, pero de expresión digna. Era Juanito, sentado junto a su madre, Dolores. Ellos habían sido llamados por don Julián, aunque no entendían el motivo. El niño, con el corazón apretado por la ausencia de Carlos, mantenía la mirada fija, sin saber qué esperar. Dolores, por su parte, mostraba una postura respetuosa, aunque llevaba en su semblante una mezcla de preocupación y protección hacia su hijo. Don Julián, con una expresión solemne, entró en la sala y observó a cada uno de los presentes antes de comenzar. El silencio en el ambiente era casi palpable. Sabía que el contenido del testamento de Carlos sería un shock y que muchos de los presentes, especialmente los familiares, reaccionarían con sorpresa e incluso con indignación. Respiró profundamente y comenzó la lectura con voz firme y pausada, explicando que ese documento reflejaba los últimos deseos de Carlos, cuidadosamente registrados y documentados. Cuando se leyeron las primeras disposiciones, los hijos y parientes de Carlos parecían satisfechos, seguros de que la fortuna pronto se dividiría entre ellos. Había propiedades menores y una suma considerable a repartir entre algunos familiares. Pero entonces, don Julián llegó a la parte crucial del testamento. Hizo una breve pausa, como para preparar a todos para lo que estaba por venir, y continuó con voz clara y firme. Y para quien dio un nuevo significado a mi vida, quien me enseñó sobre la bondad y me mostró el verdadero valor de una existencia plena, dejo la mayor parte de mi fortuna, incluyendo mis inversiones y acciones, a Juanito López, un niño cuya amistad e integridad iluminaron mis últimos días. El silencio en la sala se convirtió en murmullos de asombro y, pronto, en expresiones de incredulidad. Mateo y Andrés, los hijos distantes de Carlos, quedaron atónitos, sin saber cómo reaccionar. Ambos intentaban procesar lo que acababan de escuchar, sin comprender cómo un niño humilde, que ni siquiera era parte de la familia, podía ser el principal heredero de uno de los hombres más ricos del país. Los otros parientes, igualmente sorprendidos, murmuraban entre ellos, visiblemente molestos y con miradas de desprecio hacia Juanito y Dolores. Mateo, el hijo mayor, interrumpió la lectura con tono indignado. Esto es absurdo. Ese niño no es nada para nuestra familia, ¿cómo pudo mi padre dejarle la mayor parte de su fortuna? Andrés, igualmente desconcertado, sacudía la cabeza, tratando de contener la rabia, y murmuró para sí mismo que aquello solo podía ser un error, un fallo que tendría que resolverse en los tribunales. Juanito, por su parte, apenas sabía qué pensar. Sentado, miraba a don Julián, incrédulo, mientras las palabras del abogado resonaban en su mente. ¿Cómo podía Carlos, su amigo y mentor, haberle dejado una fortuna que parecía de otro mundo? Dolores apretó la mano de su hijo con fuerza, sintiendo las oleadas de tensión y juicio que emanaban de los otros. Sabía que aquel era un regalo hecho con amor y gratitud, pero que inevitablemente traería consigo el rechazo y la ira de la familia Montenegro. Entonces, don Julián levantó la mano, pidiendo a todos que guardaran silencio para poder terminar la lectura. Carlos sabía que esta decisión sería un shock, continuó, ahora con un tono de voz cargado de compasión y respeto.
pero pidió que dejara claro que este testamento es una expresión de su voluntad sincera y profunda, y que el legado que deseó para Juanito es, en sus palabras, un acto de justicia por todo lo que encontró al lado de este niño y su madre. Las palabras finales de Carlos, leídas por don Julián, cerraron el documento con una nota que provocó un silencio absoluto en la sala. A quienes buscan entender el motivo de mi decisión, les pido que miren dentro de sí mismos y reconozcan que la verdadera riqueza de un hombre está en los lazos que construye, no en los bienes que acumula. Encontré una familia donde no la esperaba y les dejo lo que me brindó paz. Al escuchar esas palabras, Juanito, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que Carlos se había ido, pero que nunca lo abandonaría. Dolores, emocionada, abrazó a su hijo y, con voz entrecortada, le dijo que el amor verdadero siempre encuentra una forma de quedarse, incluso después de la partida. Los familiares de Carlos, aunque visiblemente molestos, se vieron obligados a aceptar la lectura del testamento, pero aún así salieron del despacho murmurando amenazas de impugnación y mostrando su desprecio hacia la decisión de su padre. Don Julián, al percibir la vulnerabilidad de Juanito y Dolores frente a un mundo que podría ser hostil, les prometió que protegería el legado dejado por Carlos y que se aseguraría de que los deseos de su amigo fueran honrados. Días después de la lectura del testamento de Carlos Montenegro, uno de los abogados del equipo de don Julián apareció en el modesto barrio donde vivían Juanito y Dolores. Al abrir la puerta, Dolores se encontró con un hombre de traje impecable, de aspecto serio y profesional, que la saludó con respeto y le explicó que necesitaba hablar con Juanito sobre un asunto importante. Dolores, sorprendida y algo inquieta, llamó a su hijo, quien salió de la cocina, aún con harina en las manos y los dedos resecos por el trabajo que hacía para ayudar en casa. El abogado miró al niño con una expresión que mezclaba respeto y admiración, como si reconociera la fortaleza que él llevaba consigo, a pesar de su juventud. Con un tono respetuoso, le dijo: Juanito, te han convocado al despacho para tratar un asunto relacionado con el señor Carlos Montenegro. La sorpresa se reflejó en el rostro de Juanito. Desde la muerte de Carlos, había vivido en una confusión de sentimientos. El dolor de la pérdida y el peso de la ausencia habían dejado en él un vacío que intentaba llenar honrando todo lo que Carlos le había enseñado. Pero ahora, la mención de aquel nombre le provocó una mezcla de ansiedad y curiosidad. Miró a su madre, quien asintió en silencio, dándole su apoyo. Poco después, Juanito y Dolores acompañaron al abogado al centro de la ciudad, donde los enormes edificios corporativos contrastaban con las humildes casas de su barrio. Al llegar al elegante edificio donde estaba el despacho de don Julián, Juanito se sintió pequeño ante las grandes puertas de cristal y las paredes de mármol que adornaban el vestíbulo. Era un mundo completamente distinto al que conocía, y sujetaba con firmeza la mano de su madre, buscando en ella la seguridad de siempre. Al entrar, fueron recibidos con una formalidad que les resultaba extraña y distante, pero la mirada acogedora de don Julián pronto les brindó consuelo. El abogado los guió a una gran sala de reuniones, con una larga mesa de madera oscura y sillas lujosas, donde ya los esperaban otros abogados. Juanito, intimidado por el ambiente, se sentó junto a Dolores, observando el lugar mientras su corazón latía rápido, sin saber qué esperar. Don Julián, con un tono calmo y respetuoso, comenzó a hablar: Juanito, sé que aún llevas el dolor por la partida de Carlos, pero él te dejó algo muy importante. Las palabras de don Julián llevaban un peso que el niño apenas podía comprender. En su inocencia, jamás imaginó que aquella reunión se trataba de algo más que simples despedidas o recuerdos. Estaba allí pensando que quizás Carlos le habría dejado una carta o algún pequeño gesto de afecto. Sin embargo, lo que escucharía a continuación cambiaría su vida para siempre. Carlos Montenegro, continuó don Julián, eligiendo cuidadosamente sus palabras, deseaba que tú fueras el principal heredero de su legado. Él confiaba en ti, Juanito, más que en nadie. Te dejó una fortuna que te permitirá alcanzar tus sueños y ayudar a tu madre. El silencio llenó la sala. Las palabras resonaban en la mente de Juanito como un trueno. ¿Heredero?
¿Fortuna? Miró a su madre, quien lo observaba con una expresión de asombro, mientras una ola de emoción crecía en su pecho. Juanito, sin poder contener su sorpresa, preguntó en voz baja, «¿Pero, por qué? ¿Por qué yo?» Se sentía confundido y, al mismo tiempo, increíblemente emocionado. Para él, Carlos era alguien que le había enseñado valores, alguien que lo había inspirado a soñar y a ser fuerte, pero nunca esperó algo tan grandioso. Don Julián sonrió levemente y, con una mirada amable, respondió, «Porque tú, Juanito, fuiste la luz que Carlos necesitaba. Él encontró en ti la bondad y la sencillez que siempre buscó, y por eso quiso darte la oportunidad de crecer, de alcanzar los sueños que sabía que tenías». Dolores, sentada al lado de su hijo, tomó su mano con ternura, sintiendo una mezcla de orgullo y amor al ver que Carlos había reconocido la integridad de Juanito. Sabía que su hijo tenía un corazón puro y un espíritu inquebrantable, pero nunca imaginó que alguien como Carlos Montenegro, con todo su poder y riquezas, pudiera ver eso con tanta claridad y actuar con tal generosidad. Con el corazón acelerado y una confusión de sentimientos, Juanito preguntó al abogado, ¿y qué quería Carlos que hiciera con todo esto? Temía no estar a la altura de esa responsabilidad y aún sentía que aquella riqueza no le pertenecía realmente. Pero don Julián, anticipándose a la inquietud del niño, puso la mano en su hombro y dijo, «Carlos quería que usaras esta oportunidad para crecer, para estudiar, para cuidar de tu madre, y para ayudar a aquellos que, como tú, necesitan una oportunidad. Él sabía que, con tu corazón y tu bondad, harías lo mejor». Juanito entonces sintió que algo dentro de él se expandía. Era como si, en ese momento, comprendiera el verdadero propósito de Carlos y todo lo que había intentado enseñarle. No se trataba de riqueza material, sino de transformar esa fortuna en algo que tuviera sentido, en algo que pudiera cambiar vidas, tal como Carlos había cambiado la suya. La reunión terminó, y Juanito salió del despacho sintiéndose abrumado, pero al mismo tiempo inspirado. Dolores, a su lado, limpiaba discretamente las lágrimas, no solo de alegría, sino de una profunda gratitud. Su mundo había cambiado, pero sabía que su hijo estaba listo para llevar esa carga, pues lo haría con la humildad y dignidad que siempre había demostrado. Juanito, ahora, tenía en sus manos un destino que jamás había imaginado, y se prometió a sí mismo que honraría la memoria de Carlos Montenegro en cada paso de su nueva jornada. La revelación de que Juanito López, un niño de origen humilde, era el principal heredero de Carlos Montenegro cayó como una bomba en el círculo familiar del fallecido empresario. La noticia se esparció rápidamente entre los parientes de Carlos, pero fue especialmente impactante para sus hijos, Mateo y Andrés, y para su exesposa, Lucía, quienes no podían entender ni aceptar cómo habían sido prácticamente desheredados en favor de un niño desconocido. La fortuna Montenegro, que consideraban un derecho indiscutible, ahora estaba en manos de alguien que ni siquiera formaba parte de su linaje familiar. La mansión de la familia, que había permanecido cerrada desde el fallecimiento de Carlos, se convirtió en punto de reunión para encendidas discusiones entre los parientes. Mateo, el hijo mayor, se mostraba el más indignado, caminando de un lado a otro, repitiendo palabras de desprecio y haciendo gestos de enojo. «Esto es una vergüenza. Un niño de la calle, un desconocido, ¿cómo se atrevió a aprovecharse de nuestro padre?» Mateo se negaba a creer que su padre, a quien siempre había considerado serio y reservado, pudiera haber dejado todo a un extraño. Para él, eso solo podía ser resultado de manipulación. Andrés, el hijo menor, era más contenido, pero su mirada fría mostraba la misma furia. Consideraba que Carlos, aunque con sus fallas, siempre había sido un padre que mantenía a la familia con cierto nivel de confort. Sin embargo, para Andrés, dejar la fortuna a alguien ajeno a la familia era la mayor traición. ¿Cómo podía alguien como Juanito, un niño sin ninguna conexión de sangre, haber sido más importante para su padre que sus propios hijos? Ambos hermanos compartían un objetivo común, revertir esa decisión que consideraban absurda.
Lucía, la exesposa de Carlos, también estaba inconforme. Aunque su matrimonio con Carlos había terminado hacía años, siempre había creído que el dinero de su exmarido beneficiaría a sus hijos y, por ende, a la familia que habían formado juntos. Esto es un insulto a nuestra familia, dijo, con voz amarga. Carlos pudo haber hecho esto por razones que solo él conocía, pero no aceptaré que los derechos de mis hijos sean ignorados. En una decisión unánime, contrataron a un prestigioso despacho de abogados, conocido por sus tácticas agresivas, para impugnar el testamento. Los abogados, liderados por un hombre ambicioso y calculador llamado licenciado Gutiérrez, prometieron hacer lo imposible para demostrar que el testamento era inválido. En cuestión de días, comenzaron a formular una estrategia basada en una acusación grave. Alegaron que Juanito y su madre, Dolores, habían manipulado emocionalmente a Carlos en sus últimos días, aprovechándose de su vulnerabilidad para asegurar el legado. La historia, moldeada por suposiciones y argumentos sensacionalistas, insinuaba que Juanito había actuado intencionalmente para ganarse la confianza de Carlos. La noticia de la demanda se propagó rápidamente y la prensa no tardó en cubrir el escándalo. Los titulares sensacionalistas aparecían en los periódicos, con frases como La fortuna Montenegro, niño humilde o manipulador, y lucha por la herencia, la familia Montenegro contra el inesperado heredero. Las notas exploraban el origen de Juanito, cuestionando si él y su madre realmente merecían la herencia o si habían engañado al difunto empresario. Juanito, al ver su nombre en las páginas de los periódicos y escuchar los crueles rumores, sintió un golpe profundo. Él, que siempre había considerado a Carlos un amigo, a quien trataba con respeto y admiración, ahora era acusado de algo inimaginable. ¿Cómo podía alguien pensar que había manipulado al hombre a quien más había amado y respetado? Dolores, a su lado, también sentía la injusticia de todo aquello. Conocía el carácter de su hijo y sabía que la amistad entre él y Carlos era verdadera, pero temía la enorme batalla que ahora se gestaba contra ellos. Al mismo tiempo, don Julián, el leal abogado de Carlos, permaneció al lado de Juanito y Dolores, decidido a defender el último deseo de su amigo y proteger la honra e integridad del niño. Sabía que la familia Montenegro usaría todos sus recursos para impugnar el testamento y que la batalla sería ardua, pero también sabía de la firmeza de Carlos al plasmar su última voluntad. En una conversación privada, tranquilizó a Juanito y a Dolores, asegurándoles que todo se había hecho de acuerdo con la ley y que estaría a su lado en cada paso, defendiendo la herencia y la memoria de Carlos. La batalla legal se llevó a los tribunales y las audiencias eran seguidas de cerca por los medios y el público, que se dividía entre quienes simpatizaban con Juanito y Dolores y quienes creían en las acusaciones de la familia Montenegro. En el tribunal, los abogados de Mateo y Andrés presentaban argumentos de que Carlos había actuado bajo influencia emocional, intentando retratar a Juanito como un joven astuto que se había ganado el corazón del empresario con intenciones ocultas. La defensa, por otro lado, enfatizaba la bondad genuina de Juanito y el deseo expreso de Carlos de hacer de ese niño el heredero de su fortuna. Juanito, en medio de toda esta exposición, se sentía profundamente herido, pero también decidido a honrar la memoria de Carlos. Para él, esa herencia no era solo un bien material, sino un símbolo de la amistad y el cariño que había compartido con el empresario. La presión era enorme, y las miradas juzgadoras que recibía al caminar por las calles lo hacían sentir cada vez más aislado. Pero no estaba solo. Dolores, con palabras de consuelo, le recordaba que la verdad siempre prevalece y que su amigo jamás habría dejado algo para él si no confiara plenamente en su carácter. Así, la feroz batalla legal continuaba, con cada día trayendo nuevos desafíos y emociones intensas. Juanito sabía que el mundo a su alrededor había cambiado drásticamente, pero sentía que, en medio del dolor y la lucha, debía mantenerse firme, tal como Carlos hubiera querido. Con el apoyo de don Julián y la fuerza de su madre, decidió que lucharía hasta el final para honrar la voluntad de Carlos y defender la amistad que había transformado su vida.
La batalla legal en torno a la herencia de Carlos Montenegro y la constante presión de los medios habían traído una inquietud sin precedentes a la vida de Juanito. El muchacho, que siempre había valorado la sencillez y dignidad que su madre le enseñó, ahora se encontraba atrapado en un mundo de juicios y acusaciones. Sentía el peso de la fortuna que Carlos le había dejado, pero al mismo tiempo, una profunda duda crecía en su corazón: ¿realmente merecía esa herencia? ¿Y si aceptar este legado lo alejaba de los valores que siempre había cultivado? La situación se complicó cuando la salud de Dolores, que se había mantenido frágil tras el fallecimiento de Carlos, empeoró de manera repentina. Comenzó a sentir fuertes dolores y dificultades para respirar, y Juanito, desesperado, no tuvo otra opción que llevarla al hospital. Verla en una cama de hospital, rodeada de máquinas y con una expresión cansada, sacudió profundamente al chico. Para él, Dolores era la fuerza que lo mantenía firme, y ahora, verla tan debilitada lo hacía cuestionarse aún más la fortuna que había caído sobre sus hombros. En los días que siguieron a la hospitalización, Juanito pasaba las tardes junto a su madre, observándola en silencio, mientras su mente estaba sumida en una mezcla de culpa y angustia. Sentado en la butaca al lado de la cama, tomaba la mano de Dolores, sintiendo que el peso de esa responsabilidad se volvía cada vez más insoportable. En un momento de desahogo, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Mamá, quizá debería devolverlo todo. No sé si esta fortuna realmente me pertenece, y mientras tú estás aquí, yo solo quisiera que nuestra vida fuera como antes». Dolores, incluso con la voz débil, reunió fuerzas para responderle: «Hijo mío, Carlos sabía lo que estaba haciendo. Te dejó esto porque vio algo especial en tu corazón. La fortuna en sí no es el problema, Juanito. Lo importante es lo que harás con ella. Este regalo puede ser usado para el bien, para cuidar de nuestra vida y honrar su memoria». Las palabras de su madre tocaron a Juanito, pero aún se sentía dividido. ¿Cómo podría él, un chico sencillo, cargar con la responsabilidad de una fortuna tan grande mientras su madre luchaba por su vida? Mientras Dolores descansaba, Juanito reflexionaba sobre lo que ella le había dicho. Sabía que Carlos había confiado en él de manera sincera, pero el dilema moral seguía oprimiendo su corazón. La idea de aceptar el dinero mientras su madre pasaba dificultades lo hacía sentirse indigno. El peso de ser el heredero de una fortuna de tal magnitud se mezclaba con el deseo de cuidar de Dolores, pero el miedo a que el dinero lo transformara lo paralizaba. Al día siguiente, don Julián visitó el hospital, trayendo consigo el apoyo y el cariño que siempre le había ofrecido al chico. Notó el semblante abatido de Juanito y lo llamó para tener una conversación en privado. En la sala de espera, don Julián puso una mano sobre el hombro de Juanito y le preguntó: «¿Cómo te sientes con todo esto, Juanito? Sé que esta situación no es fácil». El muchacho, con la voz quebrada, respondió: «Señor Julián, no sé si quiero esta fortuna. Mi mamá está aquí, luchando, y yo, siento que todo esto es demasiado para mí. Quizá debería renunciar». Don Julián, con una mirada comprensiva, le dijo: «Juanito, entiendo lo que sientes, pero quiero que sepas que Carlos confió en ti con plena conciencia. Él quería que este dinero fuera un instrumento para que tuvieras oportunidades que quizás él no pudo darles ni a sus propios hijos. Esta herencia no es solo una cuestión de bienes, sino de propósito. Tienes un buen corazón, y Carlos sabía que lo usarías para cuidar de quienes amas y, quizás, para ayudar a otros que también necesitan una oportunidad». Las palabras de don Julián le dieron un alivio momentáneo al chico, pero aún sentía el peso de la elección que debía tomar. Volviendo a la habitación de su madre, Juanito se sentó junto a Dolores y, con el corazón encogido, confesó una vez más: «Mamá, sé que Carlos confió en mí, pero ¿y si no estoy listo? ¿Y si este dinero termina alejándonos de lo que siempre hemos sido?». Dolores, con una suave sonrisa, le dijo: «Juanito, el dinero solo tiene poder sobre quien se deja dominar por él. Pero tú tienes algo que nadie puede quitarte: tu bondad y tu deseo de hacer el bien.
Usa eso para transformar lo que recibiste en algo que honre a Carlos y que nos cuide a nosotros. Él sabía lo que hacía, hijo mío. Al escuchar estas palabras, Juanito se sintió momentáneamente reconfortado. Sabía que Dolores tenía razón, pero el dilema aún lo atormentaba. Quería más que nunca ser digno de la confianza de Carlos, pero temía el poder transformador de la fortuna. Sin embargo, al mirar a su madre, cuya fragilidad exigía el mejor cuidado posible, comprendió que esa herencia podría ser la clave para proteger a la persona que más amaba. La batalla legal en torno a la herencia de Carlos Montenegro continuaba, y los tribunales estaban cada vez más llenos de personas curiosas y periodistas listos para cubrir cada detalle del caso. La familia Montenegro insistía en impugnar el testamento, alegando que Juanito y Dolores habían manipulado a Carlos en sus últimos días, llevándolo a tomar una decisión irracional. Las acusaciones y las insinuaciones se acumulaban, pintando una imagen distorsionada de Juanito, el chico humilde que solo deseaba cuidar de su madre y honrar la memoria de su amigo. La sala del tribunal estaba abarrotada, y Juanito, sentado junto a don Julián, miraba al suelo, nervioso y con el corazón pesado. Sabía que su amistad con Carlos era genuina, que su mentor lo había querido como a un hijo, pero las duras palabras y acusaciones de la familia Montenegro lo hacían dudar de sí mismo. Sentía que el mundo entero lo observaba con desconfianza, como si fuera un impostor. Fue entonces que, en uno de los momentos más críticos del juicio, un hombre anciano entró en la sala, causando una ola de murmullos entre los presentes. Era Alberto, el fiel chofer de Carlos Montenegro, un hombre discreto que había acompañado al empresario durante años, siempre en las sombras, siempre en silencio. Su expresión era grave, pero decidida, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Don Julián, al ver a Alberto, se levantó y pidió al juez que el chofer fuera escuchado como testigo. La familia Montenegro, especialmente Mateo y Andrés, intercambiaron miradas de desprecio, aparentemente dudando de que el viejo chofer tuviera algo relevante que añadir. Sin embargo, el juez autorizó el testimonio y Alberto fue llamado al estrado. Con pasos lentos, pero firmes, se acercó y se sentó, mirando a la sala con una seriedad que capturó la atención de todos. Tras prestar juramento, Alberto comenzó a hablar, con una voz serena, pero cargada de emoción. Conocí al señor Carlos Montenegro durante muchos años. Trabajé para él y lo acompañé en todas las etapas de su vida. En los últimos meses, él me confesó algo que cambió mi visión sobre él, y sobre el propio legado que quería dejar. Las palabras de Alberto capturaron la atención de todos. Juanito, que hasta entonces mantenía la cabeza baja, levantó la mirada, sorprendido. El chofer continuó, el señor Carlos encontró en Juanito algo que, según él mismo, jamás había encontrado en su propia familia, bondad verdadera, desinteresada. Me dijo, en sus últimas semanas de vida, que este chico lo había transformado, que su amistad era un regalo que nunca imaginó tener. Mateo, visiblemente molesto, se movió inquieto en su silla, pero Alberto ignoró la expresión hostil del heredero y prosiguió. El señor Carlos me confió que quería retribuir la bondad de Juanito y que sabía que dejar esta herencia al muchacho era un acto de justicia. Me dijo que, junto a Juanito y Dolores, había encontrado una familia verdadera, que lo acogió sin interés, solo con el corazón. Su testamento, señoras y señores, no es fruto de manipulación, es fruto de una gratitud genuina y profunda. La revelación causó un profundo impacto en el tribunal. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el suave murmullo de algunas personas, visiblemente conmovidas. Las palabras de Alberto eran claras y transmitían una sinceridad que no podía ser ignorada. Para el juez y los presentes, aquel testimonio aportaba una nueva perspectiva a la disputa. El chofer era un testigo de confianza. Alguien que había acompañado de cerca a Carlos y que no tendría interés en mentir sobre algo tan importante. Alberto, con lágrimas discretas en los ojos, miró a Juanito y concluyó, el señor Carlos dijo que Juanito era lo mejor que le había pasado en años.
Quería que su fortuna fuera una forma de asegurar que el muchacho tuviera un futuro digno, algo que él, Carlos, quizás nunca pudo darles a sus propios hijos, tal vez por la dureza de su vida. Y me pidió que estuviera aquí, en caso de ser necesario, para que todos supieran esto. Juanito, conmovido y emocionado, no pudo contener las lágrimas. Aquello era la confirmación de todo lo que había sentido en su corazón, la prueba de que la amistad entre él y Carlos era sincera y verdadera. Sintió un alivio profundo, como si la presencia de Alberto hubiera traído un rayo de esperanza en medio de toda aquella oscuridad. La gratitud que Carlos sentía por él, y que ahora era revelada ante todos, renovaba su determinación de honrar el legado de su amigo. La familia Montenegro, por otro lado, quedó visiblemente desconcertada. Mateo y Andrés, que habían sostenido la narrativa de manipulación, ahora se encontraban sin argumentos. Lucía, la exesposa de Carlos, bajó la cabeza, dándose cuenta de que tal vez había, de hecho, una profundidad en la decisión de Carlos que ella nunca había entendido. Don Julián, percibiendo la fuerza del testimonio de Alberto, se levantó y agradeció al chofer, reafirmando que las palabras de Carlos eran claras, la herencia dejada a Juanito era un acto de amor y justicia, y no de manipulación. La expresión de Juanito, aún emocionado, mostraba que, en ese momento, comprendía que el mayor regalo de Carlos no era el dinero, sino el reconocimiento y el amor que había ganado por ser quien era. El tribunal cerró la sesión de aquel día en un clima de conmoción, con las miradas dirigidas a Juanito y a Alberto. El inesperado testimonio del chofer había cambiado todo, trayendo una nueva luz al caso y reforzando la legitimidad de la herencia. Juanito sabía que el camino aún sería arduo, pero ahora tenía la certeza de que su amistad con Carlos sería siempre una verdad incontestable. Las semanas de juicio parecían una eternidad para Juanito. Cada día en el tribunal traía una nueva ola de tensión, acusaciones y miradas de desprecio de la familia Montenegro. Para él, ese era un mundo extraño, frío e implacable, donde la amistad y el amor verdadero que había compartido con Carlos eran constantemente puestos en duda. Pero el testimonio de Alberto, el leal chofer de Carlos, había traído un soplo de esperanza. Las palabras del chofer resonaron en el tribunal como un último y poderoso gesto de lealtad hacia Carlos, demostrando que la herencia dejada a Juanito no era fruto de manipulación, sino de una gratitud profunda y sincera. Las audiencias continuaron, con momentos de tensión entre los abogados, la insistencia de los herederos Montenegro en impugnar el testamento y la mirada firme y atenta del juez. Juanito, siempre acompañado de don Julián, mostraba cada vez más determinación, pero la angustia de enfrentar una batalla tan grande aún lo consumía. Se preguntaba si algún día volvería a tener una vida simple, lejos de los ojos de los medios y del peso de aquella fortuna, que ahora parecía cobrarle un alto precio. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas y curiosos que aguardaban con expectación el resultado de la batalla entre el inesperado heredero y la poderosa familia Montenegro. Juanito, sentado junto a don Julián, observaba al juez con una mezcla de esperanza y miedo. Al otro lado, Mateo, Andrés y Lucía lo miraban con expresiones que variaban entre el desprecio y la incredulidad. Para ellos, aún era inconcebible que un niño humilde, que había llegado a sus vidas de forma inesperada, pudiera ser el legítimo heredero de la fortuna Montenegro. Cuando el juez entró en la sala y el silencio se hizo, Juanito sintió su corazón acelerarse. Cada segundo parecía arrastrarse con una lentitud sofocante, y él apretó las manos, respirando hondo mientras esperaba la decisión. El juez, con una expresión solemne e impasible, comenzó a leer el veredicto, revisando los hechos, las acusaciones y el testimonio decisivo de Alberto. La sala estaba en un silencio absoluto, y cada palabra del juez caía como un golpe en el ambiente cargado de tensión. Tras el análisis de todas las pruebas y el testimonio presentado por Alberto Rivera, este tribunal declara que el testamento de Carlos Montenegro refleja su voluntad legítima y consciente, anunció el juez, con una voz firme que resonaba en la sala.
Juanito López es el heredero legal y principal de la fortuna de Carlos Montenegro, y la impugnación realizada por la familia Montenegro queda, por lo tanto, rechazada. La decisión era final. La victoria era de Juanito. La noticia fue recibida con un suspiro colectivo entre los presentes, seguido de un murmullo de sorpresa y alivio para algunos, y de frustración para otros. Mateo y Andrés, que habían luchado incansablemente para impugnar el testamento, quedaron paralizados, incapaces de procesar que habían sido derrotados. La furia y el disgusto eran evidentes en sus rostros, pero el juez ya se había pronunciado, y el veredicto era irrevocable. Don Julián, sintiendo el peso de la victoria, puso una mano sobre el hombro de Juanito, quien apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras del juez aún resonaban en su mente, pero ahora con un significado que nunca había imaginado. Él era el heredero de la fortuna Montenegro, el verdadero destinatario del legado de su amigo Carlos. Juanito, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una ola de alivio, pero también de emoción y responsabilidad. Sabía que esa victoria era más que una cuestión legal, era la confirmación de la verdadera amistad que Carlos le había ofrecido y de la confianza que había depositado en su corazón. Al terminar la sesión, mientras la gente se dispersaba, periodistas se acercaban en busca de declaraciones y los flashes iluminaban la sala. Dolores, quien esperaba afuera del tribunal, vio a su hijo salir acompañado de don Julián. Al mirar el rostro de Juanito, comprendió de inmediato el resultado. Con una sonrisa emocionada y la mirada llena de orgullo, abrió los brazos y el chico corrió a abrazarla, buscando el consuelo y el calor que solo su madre podía ofrecer. «Lo lograste, hijo mío», susurró Dolores, con lágrimas de orgullo en los ojos. Carlos sabía quién eras y lo que harías, y ahora te toca honrar esa confianza. Juanito asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también una paz renovada, como si finalmente estuviera en paz con la decisión de Carlos. La victoria legal era más que una herencia, era una oportunidad para devolver todo el bien que él había recibido de Carlos, para honrar la memoria de su amigo y, sobre todo, para proteger a su madre y el legado de generosidad que ahora llevaba consigo. Mientras Mateo y Andrés abandonaban el tribunal con miradas sombrías y expresiones de rencor, Juanito sabía que el camino adelante aún traería desafíos. Pero, al lado de Dolores y con el apoyo de don Julián, estaba decidido a usar esa herencia para hacer el bien, para transformar vidas, tal como la suya había sido transformada por la amistad de Carlos Montenegro. Tras la victoria en el tribunal y la confirmación de su derecho a la herencia de Carlos Montenegro, Juanito comenzó un nuevo capítulo en su vida, pero, fiel a sus valores y a lo que había aprendido de Carlos, tomó una decisión que sorprendió a todos a su alrededor. Comprendía la magnitud de la fortuna que ahora poseía, pero, en lugar de usarla para su propio confort, decidió que ese legado debía beneficiar a más personas. En su mente, el verdadero honor que podía rendir a la memoria de Carlos era transformar esa riqueza en oportunidades para aquellos que, como él, habían experimentado las dificultades de una vida humilde. En los meses que siguieron, Juanito, con el apoyo constante de don Julián y el amoroso incentivo de Dolores, comenzó a esbozar planes para hacer algo significativo con la herencia. Sabía que la comunidad donde había crecido carecía de servicios esenciales y, con un corazón generoso y decidido, se dedicó a un sueño: construir escuelas, hospitales y centros de apoyo para ayudar a las familias que enfrentaban las mismas luchas que él y su madre habían vivido. La primera obra fue una escuela, simple pero llena de recursos y oportunidades que él jamás tuvo en su propia infancia. Juanito visitaba el terreno diariamente, supervisando cada detalle y conversando con los ingenieros y arquitectos que, inspirados por su historia, se comprometían a hacer el mejor trabajo posible. Insistía en que las aulas fueran cómodas, con una biblioteca bien equipada y espacios donde los niños pudieran aprender con dignidad. También decidió incluir programas gratuitos de educación artística y deportiva para que los niños tuvieran no solo aprendizaje formal, sino también la oportunidad de explorar sus talentos.
Dolores, quien acompañaba a su hijo en muchas visitas, observaba con el corazón lleno de orgullo cuánto había crecido Juanito. Veía que el niño tímido y humilde que un día ofreció ayuda a un extraño en un callejón lluvioso ahora se había convertido en un joven cuya misión era transformar el futuro de tantas otras personas. Un día, mientras observaban juntos la construcción, ella le dijo, con lágrimas de emoción en los ojos, «Hijo, estás haciendo más que honrar a Carlos. Estás cambiando la vida de todos aquí, como él cambió la tuya». Junto a la escuela, Juanito también inició la construcción de una clínica de salud para atender gratuitamente a la comunidad. Recordaba las veces en que Dolores enfermaba y no tenían acceso a médicos, y sentía que aquello era un tributo tanto a ella como a la bondad que Carlos le había enseñado. Insistía en conocer a los médicos y enfermeros que trabajarían allí, hablando con ellos sobre la importancia de tratar a cada paciente con respeto y dignidad. Para Juanito, la clínica era más que un edificio, era un símbolo de esperanza, un lugar donde personas de todas las edades podrían buscar atención sin miedo a no ser atendidos por falta de dinero. Los habitantes de la comunidad comenzaron a notar la transformación a su alrededor y la historia de Juanito se convirtió en una verdadera leyenda entre ellos. Todos sabían que aquel joven, que un día fue solo otro niño corriendo por las calles polvorientas, ahora era el responsable de dar a las futuras generaciones algo que él mismo había luchado tanto por conseguir: educación, salud y dignidad. Los niños de la región lo veían como un héroe, y muchos lo llamaban el niño que se convirtió en un milagro para el barrio. Juanito, por su parte, siempre que se acercaba a los niños y familias, les recordaba que la bondad estaba al alcance de todos y que él, como ellos, había aprendido eso de alguien especial. A lo largo de los meses, Juanito también creó un fondo especial de becas para jóvenes talentosos que no tenían los medios para continuar sus estudios. Inspirado en el ejemplo de Carlos, quería que otros chicos y chicas que soñaban con construir una vida mejor pudieran contar con el apoyo necesario para crecer. Y a cada estudiante que ayudaba, Juanito le dedicaba una palabra de aliento, contando la historia de cómo él mismo recibió la oportunidad de un futuro diferente gracias a un hombre generoso. La transformación de Juanito era evidente, pero él se mantenía fiel a la simplicidad que siempre lo había caracterizado. A pesar de ser el heredero de una fortuna, conservaba el mismo respeto por sus orígenes y por la humildad que su madre le había inculcado. Rechazaba el lujo y el exceso, prefiriendo invertir cada centavo en algo que generara un impacto duradero y positivo para todos a su alrededor. Cuando la construcción de las escuelas y la clínica se completó, la comunidad organizó una gran ceremonia de inauguración. El día del evento, personas de todas las edades se reunieron para celebrar. Juanito, junto a Dolores y don Julián, cortó la cinta simbólica y la gente lo aplaudió con fervor y gratitud. En ese momento, sintió que la presencia de Carlos estaba allí, como si su amigo lo estuviera observando con orgullo, sabiendo que su legado había sido honrado de la manera más noble y digna posible. Al subir al escenario improvisado para agradecer a la comunidad, Juanito, con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Todo lo que hice fue porque aprendí de alguien muy especial que la verdadera riqueza está en la bondad y la generosidad. Hoy tengo el privilegio de compartir esto con ustedes, de dar a cada niño y a cada familia una oportunidad para soñar y vivir con dignidad. Espero que, juntos, podamos construir un futuro en el que todos tengan la oportunidad que yo recibí». La transformación de Juanito fue más que solo material, se había convertido en un líder y un ejemplo de bondad y humildad. Ahora era el joven que llevaría adelante el espíritu de Carlos Montenegro, sembrando las semillas de un legado que no terminaba en bienes o riquezas, sino que florecía en la vida de cada persona tocada por su generosidad. Con la victoria legal y la confirmación de Juanito como legítimo heredero de la fortuna Montenegro, él y Dolores finalmente pudieron respirar con más tranquilidad. Aquella batalla en los tribunales había sido agotadora para ambos, y Dolores, quien aún se recuperaba de su delicada condición, se sentía cada día más fortalecida por la nueva vida que su hijo había construido. Sin embargo, había algo que no le había compartido completamente a Juanito,
aunque había dejado el hospital, su salud seguía siendo frágil. Y los médicos le habían advertido sobre la necesidad de continuar con tratamientos avanzados para asegurar una recuperación completa. Preocupado por su madre, Juanito tomó la decisión de asegurarse de que ella tuviera acceso a los mejores cuidados médicos, pero esta vez en un entorno más privado, con visitas periódicas de especialistas en casa. Sabía que la salud de Dolores era su tesoro más valioso, y la idea de protegerla le daba un sentido de propósito aún más fuerte. Con la ayuda de don Julián, organizó un equipo de médicos y enfermeros para que Dolores pudiera recuperarse completamente y sin interrupciones, sin necesidad de regresar al hospital. La dedicación de Juanito y el acceso a los tratamientos adecuados empezaron a mostrar resultados notables. Cada semana, Dolores parecía más fuerte, con la voz más firme y una sonrisa más frecuente. Se movía con mayor facilidad por la casa, retomando pequeñas tareas que tanto le gustaba hacer, como cuidar el jardín y preparar comidas para Juanito. La recuperación que antes parecía un sueño distante ahora se volvía una realidad ante sus ojos. Un día, al terminar una consulta en casa, el médico se acercó a Juanito y Dolores con una expresión que mezclaba satisfacción y admiración. Dolores, sus exámenes muestran una mejora increíble. Su cuerpo está respondiendo mejor de lo que podríamos haber previsto. Creo que, con el cuidado continuo y el amor que tiene a su lado, puede disfrutar de una salud plena y duradera. Al escuchar esas palabras, Juanito sintió como si una carga inmensa se quitara de sus hombros. Abrazó a Dolores con una alegría que solo quien casi pierde a alguien tan querido puede entender. Dolores, por su parte, miró a su hijo con los ojos llenos de emoción. Juanito, si estoy aquí, es porque tú siempre creíste en mí. Y solo tengo fuerzas para vivir porque veo la persona en la que te has convertido. Me das razones para seguir adelante cada día. La recuperación de Dolores era un milagro construido con la dedicación y el amor de Juanito, una prueba de que el legado de Carlos le había dado no solo una nueva oportunidad a él, sino también a su madre. Ahora, con Dolores en plena recuperación, madre e hijo comenzaron a retomar una vida más tranquila y con nuevos propósitos. Juntos, visitaron las obras de la escuela y la clínica que Juanito había ayudado a construir para la comunidad. A su lado, Juanito sentía que todo finalmente encajaba. No solo habían ganado una batalla legal, sino que estaban construyendo un futuro digno para ellos y para tantas otras personas. La recuperación de Dolores fue el toque final de esperanza que Juanito necesitaba. Comprendía que todo aquello, la herencia, las luchas, las victorias, formaba parte de algo más grande. La salud de su madre era el milagro que le daba fuerza para seguir adelante, sabiendo que, al honrar el legado de Carlos, también preservaba el bienestar de quien más amaba. Y, en ese momento, madre e hijo se sintieron listos para lo que viniera, como una verdadera familia renacida de la bondad, la fortaleza y el amor que siempre compartían. Los años pasaron, y la historia de Juanito López, el humilde chico que un día rescató a Carlos Montenegro en un callejón lluvioso, se convirtió en una verdadera leyenda. Para aquellos que vivían en el barrio donde él creció, la figura de Juanito era mucho más que la de un simple heredero o filántropo, era un símbolo vivo de esperanza, un ejemplo de que la bondad, cuando se une al valor, puede cambiar destinos. Los niños lo miraban con admiración, y en los días en que Juanito caminaba por las calles del barrio, se veía rodeado de sonrisas y gestos de gratitud. Gracias a su liderazgo y a la fortuna que había usado con tanto cuidado y responsabilidad, el barrio que antes enfrentaba dificultades comenzó a florecer. Las calles fueron pavimentadas, se plantaron nuevos árboles, y los edificios de escuelas y clínicas comenzaron a destacarse, no solo por su estructura, sino por el impacto que tenían en la vida de cada habitante. Con el tiempo, Juanito empezó a abrir centros de apoyo para familias, ofreciendo cursos gratuitos, programas de mentoría y una red de asistencia para garantizar que cada niño tuviera la oportunidad de estudiar y crecer con dignidad. Se convirtió en una referencia no solo local, sino también para las comunidades vecinas,
y todos conocían la historia del chico que un día vivió en esas mismas calles y ahora las transformaba. Dolores, al lado de su hijo, seguía siendo su mayor inspiración. Ahora más fuerte y saludable, ella ayudaba en los proyectos sociales, acogiendo a madres y niños en uno de los centros creados por Juanito. Su figura maternal y gentil representaba el corazón de aquel lugar, siempre dispuesta a escuchar y aconsejar a quienes enfrentaban dificultades. Veía en cada niño una nueva esperanza y, en cada madre que llegaba, una parte de sí misma, recordando los días de lucha que vivió. Con frecuencia, durante los eventos comunitarios, Dolores contaba la historia de Carlos Montenegro y la gratitud que él dejó como herencia para su hijo. En una tarde soleada, Juanito inauguró un instituto educativo en el barrio, un lugar que había soñado por tanto tiempo. Con la presencia de autoridades locales, amigos y toda la comunidad, subió al escenario improvisado y, al mirar al público, reconoció muchos de los rostros que lo habían acompañado a lo largo de su camino. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la transformación a su alrededor, una transformación que sabía que no habría ocurrido sin el apoyo y la amistad de Carlos. Hoy quiero agradecer a todos los que creyeron que el amor y la bondad son las fuerzas más grandes que tenemos, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Todo esto es posible porque alguien, un día, me enseñó a nunca abandonar esos valores, y hoy soy solo el reflejo de la generosidad que recibí. Que este lugar sea un recordatorio de que nadie está solo y de que, juntos, podemos construir un futuro mejor. Al final del discurso, una gran ovación resonó. Dolores, con lágrimas de orgullo, abrazó a su hijo, sintiendo que él finalmente había encontrado su misión. Juanito, en silencio, miró al cielo, como si hablara con Carlos, como si agradeciera la presencia invisible que sentía a su lado, apoyándolo en cada paso. A partir de ese día, la historia de Juanito y Carlos comenzó a contarse en otras comunidades, viajando más allá del barrio donde nació. Su trayectoria inspiraba a personas que ni siquiera lo conocían y era recordado no solo como un heredero de bienes, sino como un heredero de bondad. La leyenda del niño que recibió un milagro y lo devolvió en forma de amor se difundió, y muchos creían que era guiado por algo más grande, un propósito divino que lo destinó a transformar vidas. Y así, Juanito, el chico que un día ayudó sin esperar nada a cambio, se convirtió en el héroe de su pueblo, un líder generoso e íntegro cuyo legado iba mucho más allá de la fortuna que heredó. Era el símbolo de que la verdadera riqueza está en los actos de bondad y que, a veces, un acto de valor y compasión puede cambiar el mundo. Ese barrio, que un día enfrentó tantas dificultades, ahora florecía como un testimonio vivo de que el amor es el mayor de los legados y de que, cuando el corazón es guiado por la bondad, los milagros son eternos.